Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Tom y Jerry, la película. A lo largo de los años se han lanzado una gran cantidad de películas de Tom y Jerry. La mayoría han sido de bajo presupuesto y pensadas exclusivamente para el formato de video casero, es decir, DVD o Blu-ray. Por lo que esta nueva cinta estrenada en el 2021 como tal sería la segunda de alto perfil. Recordemos que la primera fue la del 92, la cual tuvo un mal recibimiento. Uno de los aspectos más criticados de aquella entrega es que Tom y Jerry hablaban. ¡Claro que hablé! ¿Crees que soy mudo? Tú lo dijiste, yo no. Un error que no quisieron repetir en esta nueva versión, manteniéndose un poco más fiel a los personajes. En cuanto a su dirección, estuvo a cargo de Tim Story, el mismo que llegó a dirigir estas otras películas. Esta cinta plantea un concepto al estilo Roger Rabbit, en donde los personajes animados existen y son parte del mundo real, solo que aquí no se les ve como caricaturas, es decir, la gente en este mundo los ve como si fueran animales corrientes, ya que de hecho absolutamente todos los animales que vemos aquí son animados. Al comienzo, cuando Jerry está buscando un lugar donde vivir, la rata inmobiliaria le dice lo siguiente: Es una gran casa de ratón. ¿Puedo decir eso? ¿Tiene derechos de autor? Por supuesto, una referencia humorística al estudio competidor. Algo parecido a eso también lo escuchamos en Space Jam. Tendría que ser una organización tipo Mickey Mouse para ponerle a su equipo los patos. Perdóname la vida. Cuando Tom sale de la estación del metro, vemos un póster de Droopy parodiando al Joker de Joaquín Phoenix. Recordemos que al igual que Tom y Jerry, Joker también fue producida por Warner Bros. Y es nada menos que una de sus películas más taquilleras. Notarán que la animación en esta cinta es como una mezcla entre el 2D clásico y el 3D. A esto se le conoce en inglés como cel shading, y es un tipo de renderización que tiene como objetivo intentar que los gráficos por computadora luzcan como si estuvieran dibujados a mano. Esto se ve más que todo en videojuegos, pero también lo hemos visto parcialmente en películas, como en El Gigante de Hierro, La Estampida del Rey León o La Hidra de Hércules. Y en este caso quisieron hacer eso con los personajes para darles un toque moderno 3D, pero al mismo tiempo apegarse a su estética original caricaturesca. Aunque sí es cierto que puede llegar a ser un poco extraña de ver. Pero ¿tú qué piensas? ¿Te gustó el estilo que le dieron o hubieras preferido ver una versión más real al estilo de la secuela de Space Jam? En la calle se alcanza a ver un cartel de una motosierra marca Acme, la famosa corporación cuyos productos eran utilizados por el Coyote. Y de hecho más adelante Tom utilizaría una para pelear con Jerry. Al momento de crear las payasadas o peleas entre Tom y Jerry, los animadores se inspiraron completamente de los primeros cortos, tomando como referencia gran parte de lo que ocurría en estos. Y sí, son muchas las referencias, demasiadas. Quizás hasta llega un punto en el que se siente más como un reciclaje que un homenaje en sí. Pero bueno, las peleas entre estos dos siempre resultan entretenidas. Durante las filmaciones se utilizó un peluche de Tom para que los actores tuvieran una idea de la altura del personaje y hacia dónde debían mirar. Algo similar también se hizo con Jerry, pero en el caso de Spike, el perro, utilizaron a una persona como quien dice en cuatro patas. Por un momento se menciona que el hotel abrió sus puertas en el año 1930. Este fue exactamente el año en el que William Hanna comenzó su carrera de animación, y junto a Joseph Barbera fundó este famoso estudio, conocido por los Picapiedras, el Oso Yogi, Scooby-Doo y una gran cantidad de caricaturas. De hecho, también en una parte vemos a Jerry leyendo un cómic de Secret Squirrel, o como se le conoce en español, el Inspector Ardilla, otro de los personajes de Hanna-Barbera. Cuando Tom se pone un par de alas para irrumpir en la habitación de Jerry, vuela hacia el cielo y forma una silueta frente a la luna, parodiando a lo que hizo Batman en la cinta de 1989. Tom construye un mecanismo para atrapar a Jerry que termina siendo extremadamente complejo. A esto se le conoce como Rube Goldberg Machine, donde sucede una pequeña cosa que hace que suceda otra, y luego otra, y luego otra, y así sucesivamente. Hasta que después de todo el resultado es algo bastante trivial o simple. Por lo que el chiste en sí es que hubiera sido mucho más fácil hacerlo directamente que preparar toda esta complejidad. Esto de hecho también lo llegó a hacer Tom en la serie original.
Y como ejemplo también lo llegó a hacer Spencer una vez para poder alimentar a su pez. Y ahora jamás volveré a olvidarme de alimentar a mi Marianito. Pero guarda, ¿no tienes que recordar poner esa bola en su lugar todos los días? Me voy a dormir. Al igual que su personaje en esta cinta, el actor Colin Jost se casó recientemente, aunque no con la actriz que nos muestran aquí, sino con Scarlett Johansson. La película se estrenó un 26 de febrero. Esta es casualmente la fecha de nacimiento de Tex Avery, creador de personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Droopy. Y hablando de este último, aparece también en La Perrera, esta vez con un bozal y una camisa de fuerza, parodiando a Hannibal Lecter. En un momento nos muestran que Ben compró una patineta eléctrica con Wi-Fi y un dron de alta tecnología, elementos que Tom y Jerry terminarían utilizando más adelante para salvar la boda. Con esto se aplicó un recurso muy usado en películas y series, y se le conoce como el arma de Chekhov, que básicamente trata de cuando nos revelan un objeto o un dato aparentemente insignificante que luego resulta ser muy importante. Por ejemplo, en Toy Story 3 al comienzo nos dicen que la señora cara de papa perdió su ojo en el cuarto de Andy. Esperen, creo que perdí mi otro ojo. Un dato quizás irrelevante, pero que resulta ser importante más adelante, ya que es la manera en la que los juguetes descubren que Andy realmente no quería echarlos a la basura y por lo tanto deciden regresar. Andy quiere encontrarnos. ¿Nos está buscando? Entonces Andy sí nos quiere. Prácticamente todas las adaptaciones live action para cine que se han hecho sobre personajes de Hanna-Barbera han sufrido de una gran cantidad de críticas negativas, y lamentablemente esta nueva versión de Tom y Jerry no fue la excepción. Si bien se le rescatan algunos aspectos positivos como la animación fiel a su origen, las peleas entre Tom y Jerry, los cameos de otros personajes icónicos y la consistencia con el mundo que nos plantean, desafortunadamente no es una cinta de Tom y Jerry. Ellos están en la película, sí, pero no son el foco principal, pues se le da mucha importancia a estos personajes humanos que no son tan interesantes y cuyo humor tiende a caer en lo incómodo. Por supuesto, la película también trata de estar un poco en la onda actual, haciendo que Tom haga el bailecito o incluyendo artistas como Nicky Jam y Ozuna, además de chistes como estos. Si una foto del ratón se tuitea en Instabook Face o en TikTok, nos iremos a la ruina. Pero bueno, a pesar de todo esto, tal parece que gran parte de la audiencia ha podido disfrutarla. Déjame saber si ya la viste y coméntame qué te pareció. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Sofía Carolina, Valeria Vega, Cristian Piratova y Luisin Network. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.